acá estamos con Florencia Rita. ¿Cómo estás, Flor? Gracias por aceptar la invitación. Hola, Lur, ¿cómo estás? Un placer. Bueno, Flor tiene una marca que es Odisea, ¿no? Y eso nos va a contar un poco acerca, bueno, presentate vos, contanos quién sos, qué hace tu marca. Queremos escucharte. Belleza. Bueno, mi nombre es Florencia Rita, tengo 27 años y yo empecé a tejer cuando tenía 14 años. Y bueno, tiempo después empecé a vender mis propios tejidos, tal fue así que entonces tuve que crear un nombre de marca y fue ahí que nació Odisea Crochet. En 2017 empecé a enseñar crochet y a vender los insumos. Ahí se los vendía a mis alumnas. Y bueno, y ahí fue cuando Odisea mutó a Hilados Odisea. Bien. Entonces, bueno, en estos casi 10 años de Odisea, con el paso del tiempo fui entendiendo que en realidad el gran desafío no era lo que una artesana hace con las manos, sino más bien cómo la artesana lo mostraba, cómo lo intenta vender a esa artesanía. Entonces, hoy puedo decir que trabajo desde dos lugares que se conectan muchísimo entre sí. Por un lado, Odisea con los hilados, los insumos y también una academia para formar en la técnica a las artesanas en distintas manualidades. Y por otro lado, acompaño a artesanas emprendedoras a mejorar su marca artesanal, sobre todo en el mundo digital, a mejorar su posicionamiento, ¿sí? Para que puedan crecer en la parte de comercializar eso que hacen con sus manos. Claro, bueno, buenísimo eso, porque a veces lo artesanal es como que queda ahí, ¿no? Bueno, hago el producto y después no sé cómo mostrarlo, cómo venderlo, qué tengo que hacer. Entonces es como que son dos aristas que están muy buenas, creo, para potenciar. Totalmente. Totalmente. Muchas veces esto también no solo pasa en las artesanas, sino bueno, en el arte en sí. Es como que el artista muchas veces quiere como quedarse creando, que es lo que más le gusta, creando Por con sus supuesto. manos. Y bueno, y le cuesta mucho, ¿no? Comercializar esto de cómo poner el precio, cómo venderlo y sobre todo, más aún en el mundo digital. Tal cual. Bueno, y en este mundo digital, ¿no? ¿Qué rol juega la palabra, el tono en tu comunicación? ¿Qué buscas transmitir cuando escribís, cuando hablas con tu comunidad? Yo veo que hay textos extensos que te presentás, ¿no? Que hablas mucho de esto de lo artesanal y qué sensación querés que les quede cuando ven o leen lo que decís sobre tus productos, sobre tus servicios. Bien, mira, lo que más intento transmitir en lo que son la venta de los insumos o de los cursos online es poder contar todos los beneficios que tiene crear con nuestras manos. No solamente que es terapéutico, ¿sí? Porque nos ayuda mucho también para hacerlo como hobby, sino también que es una posible salida laboral. Entonces, en ese sentido, está bastante bueno hacerlo saber. Y bueno, y en los productos recalcar todos los beneficios que tienen, que bueno, que trabajamos ahí para poder asesorar bien a la artesana. Hay muchas artesanas o personas que todavía no son en sí artesanas que quieren lanzarse, entonces necesitan un asesoramiento un poquito más profundo. Bueno, eso lo hacemos. Y bueno, y desde el lado de más como de mentora de artesanas, lo que intento transmitir es poder conectar con el dolor que tienen, ¿no? Que en la mayoría es casi el mismo. Esto eh, bueno, de sentirse identificadas con, con esto de no saber cómo vender, cómo transmitir, cómo conectar. Entonces, como que, bueno, mis copies y demás intentan como ir por ese lado. Genial. Bueno, y todas estas palabras que dijiste, ¿no? De asesorar, vender, conectar, transmitir, todas nos llevan a la palabra, porque lo hacemos hablando, ya sea por escrito, oralmente, en un video, siempre está ahí como la palabra para conectar con los clientes, con los tuyos y también para que tus clientas conecten a su vez. Es como una cadena, ¿no? Totalmente, totalmente, sí, sí. Y el último tiempo empezamos a verte a vos en tu faceta de mentora, porque antes era más la venta de helados, ¿no?
y ahora estamos con la faceta de Flor, mentora de artesanas. Y ahí hubo un cambio en la voz de tu marca, hubo algo que tuviste que tener en cuenta. ¿O Sí, qué? sí, totalmente. Cambió y a la vez maduró. ¿Sí? Antes hablaba más desde la experiencia personal y hoy puedo decir que hablo más desde la responsabilidad de poder acompañar estos procesos, ¿no? Porque es un cambio de mentalidad que tiene que hacer muchas veces la artesana, de entender que crear lindo no es lo mismo que vender, que muchas veces muchas artesanas, y me incluyo yo antes, me quedaba en capacitarme solo en la técnica y no me capacitaba en cómo comunicar y cómo intentar vender eso que hace con mis manos, que son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, en ese sentido, tuve que ser más clara, más honesta y como más firme todavía en algunos mensajes, porque no todo es inspiración, podríamos decir. O sea, ahí también hay decisiones, hay paciencia, estrategia. Entonces, eh, nada, en ese sentido, como que la voz tiene que, por lo menos lo que veo yo, tiene que ser como más cercana, pero ahí como firme y con más dirección. Buenísimo. ¿Y en qué canales comunicas vos? ¿En redes sociales? ¿Tenés email marketing? Y principalmente Instagram, que es donde está la mayoría de mi comunidad artesanal. Pero sí, también tengo un newsletter, WhatsApp, TikTok, esos son los principales. Buenísimo. ¿Y los textos? ¿Cómo es el proceso? ¿Los escribís vos? ¿Los delegás? ¿Tenés siempre ideas de contenido o a veces te quedás en blanco? ¿Cómo es eso? Sí, la mayoría de los textos los escribo yo. eh, Me pasa a veces de quedarme así en blanco, pero es como que tengo como un librito también digital, podríamos decir, de inspiración, donde voy guardando cosas ahí que me llegan, que me tocan. Entonces, en ese sentido, cuando me pasa eso, voy a ese librito y saco ideas de ahí. Pero, pero sí, la mayoría sí. Buenísimo. Y antes te habías nombrado algo de la historia personal. ¿Vos contás historias tuyas, anécdotas personales o de clientas? ¿Crees que eso suma a tu marca? Totalmente, totalmente, suma un montón, muchísimo, porque conectás desde lo humano, ¿no? Entonces, esto de poder contar procesos, aprendizajes o incluso hasta los errores, generan como mucha identificación poder compartirlos. Yo siempre digo, ¿no? Que las marcas, o mejor dicho, las personas no conectan con marcas perfectas, sino con marcas reales, ¿no? Buenísimo. Ah, me encantó esa frase. Está para titular. Y Flor, ¿algún consejo que vos quieras darle a alguien que está buscando la voz de su marca, que está arrancando, que está rediseñando su negocio? Mira, creo que este consejo me lo dieron a mí una vez y me sirvió un montón. Y es esto de no intentar parecerse a otros. Clave. Que pueda observar cómo esta persona, ¿no? Habla en la vida real, qué la mueve, qué quiere cambiar de su sector también. Porque como que ahí la voz de marca aparece cuando hay, se podría decir, una claridad interna. Y no cuando copiamos fórmulas o copiamos algo que está haciendo otro. Y también creo que la clave ahí es darse tiempo, ¿no? Como que no todo surge de un día para el otro, ni todo es pum de la noche a la mañana, sino como que esa voz con el tiempo se va construyendo, ¿no? Claro, bueno, sí, no apurar los tiempos, los procesos, que hoy en día queremos todo que sea ya un poco, ¿no? Con la inmediatez de las redes sociales, de internet. Pero es verdad, se necesita tiempo, conocimiento, ir probando. Así que bueno, el proceso hay que respetarlo. Totalmente, sí, sí. Bueno, y ahora la última pregunta es como un juego, a ver si te animas a jugar. Es un A juego ver, de verdad o mito. Yo te voy a decir algunos mitos del mundo de lo artesanal para que vos me digas si es verdad o no, si es verdad o mito, ¿te parece? bueno, dale. Bueno, la primera frase es, si no tenés fotos profesionales, no podés vender. ¿Es verdad? ¿Es mito? Mito, ¿Mito? mito, mito. Porque también cómo comunicamos lo que hacemos con nuestras manos a veces pesa mucho más que la perfección de una foto. Me encantó. Entonces suma, obviamente que suma tener fotos lindas, pero no lo son todo.
Tal cual. Bueno, el siguiente es, la gente compra por el precio, no por las historias. Mito también. ¿Listo también? Sí, a ver, el precio te atrae, pero la historia sostiene mucho más y eso puede hacer que uno conecte con esa marca, ¿no? Entonces, entender que, bueno, que la artesanía pasa mucho por ahí. Desde el inicio hasta el producto terminado tiene una historia tremenda por distintas facetas que va pasando la artesana hasta lograr eso y es re poderosa esa historia también para contar. Buenísimo. El siguiente es, lo artesanal no se cobra como algo profesional, que esto está relacionado al anterior también un poco, ¿no? ¿Y ahí qué opinas vos? También, mito total. A ver, lo artesanal es experiencia, es trabajo, es conocimiento y la artesana, te diré que es deber de la artesana saber cómo comunicar todo eso para venderlo, porque yo siempre algo que le digo a mis alumnas es lo siguiente, todas se quejan, la mayoría de las artesanas se quejan de lo externo, que el país, que la gente que no paga caro un tejido a mano, que el pueblo, que y todas esas cosas muchas veces no las podemos cambiar nosotras. Sí podemos cambiar cómo nosotros lo podemos comunicar y primero valorar nosotros lo que creamos y después educar a las personas a que eso, lo artesanal, tiene todo un proceso tremendo que, bueno, que la artesana es deber de la artesana aprender a comunicarlo, ¿no? Claro, y esto de lo individual, lo único que es algo artesanal, ¿no? Que no hay dos cosas iguales, por más que uno No lo hay dos quiera. artesanas iguales tampoco, cada una con una historia Exacto. distinta. Sí, totalmente. Bueno, y los dos últimos. Este que lo escucho un montón. El emprendimiento artesanal es solo un hobby. No. Y ahí ves que con todo lo que me contás, no, que se puede Puede ser, monetizar. el emprendimiento artesanal puede arrancar como un emprendimiento y después se puede construir en un negocio, pero sumamente rentable. ¿Por qué? Porque vos el artesanal lo podés explotar de tres formas. Vendiendo la artesanía, enseñando la técnica o vendiendo los insumos. Tres formas de explotarlo. Y ni Claro, hablar si lo explotas de forma digital y de forma presencial. claro, hay un ¡Pum! O montón sea, de canales, totalmente, puede ser sumamente rentable. Ujú. de canales, de líneas, perfecto. Bueno, y la última. Si mostrás, perdón, demasiado de vos, dejás de ser profesional. Mito total. Total, más en La lo, marca. justamente lo que estamos hablando, en lo artesanal y las historias, ¿no? Exacto, la marca personal suma muchísimo, muchísimo a una marca artesanal. Es verdad que hay muchas artesanas que cuando empiezan les da miedo mostrarse, como la típica que pasamos todas además. Sí. Cualquiera que se lanza a lo digital al principio le cuesta y demás. Y yo en eso las acompaño de decir, bueno, construir primero una marca comercial o faceless, en donde tanto no te muestres vos, pero después ir mutando a la marca personal es ideal porque conecta muchísimo más. Mira, bueno, buenísimo ese tip para todos los que tienen emprendimientos artesanales. Bueno, Flor, contanos dónde te encontramos, dónde vemos tus productos, tus servicios, así sabemos. Bueno, mis productos, hilados, cursos online y demás están en Instagram y Facebook, @hiladosodisea. Y bueno, y ahí para quienes ya emprenden o quieren empezar a emprender con su marca artesanal, suelo compartir muchos recursos gratuitos, clases, sesiones de orientación también de ahí desde mis redes. Buenísimo. Hay algo que te iba a preguntar que dije cuando arrancaste y contaste lo del nombre, que le tuviste que poner un nombre. ¿Por qué Odisea? Por lo que yo pienso, a ver, contame por qué Odisea, sí. Mira, si te digo la realidad de ese nombre, yo tenía en ese momento, ¿cuánto? 15 años. Fue 15 chiquita. años, mira, era una niña. Y estaba en una pijamada con una amiga y digo, ¿qué nombre le pongo al emprendimiento? Porque yo quería empezar a vender eso que hacía, que me salía bastante bien en remeritas y topsitos de verano. Y bueno, y encontré ese nombre en internet, o sea, tiene una historia media. Mira.
Pero bueno, es la Bueno, verdad, es la porque historia. yo dije, lo pensé por el lado de la Odisea, de Penélope que tejía esperando a Ulises, o sea, yo desde el lado de, Podría claro, empezar a contar esa historia. yo desde el Pero lado de la literatura dije, ah, mira, pará, porque acá conecto todo se ideas. conecta. Mira, Está bueno, buena esa. genial, ¿viste? Está Mira, te buena, di una está buena. idea. Después me di cuenta, o sea, también el significado que tenía esa palabra y demás. Y bueno, y también como que me acuerdo de ese momento, porque tenía una odisea de no saber qué nombre buscar, Claro, porque bastante me acuerdo buscando. Y después ya quedó, ¿viste? Cuando vos ya le pones un nombre a la marca, es como que ya te mutarlo después. identifica. No, entonces sí fue mutando de Odisea Crochet. Primero Odisea Tejido, después Odisea Crochet y la Odisea, que es como que ahora último, que reúne y recluta mucho más de todas las técnicas, ¿no? Pero Bueno. sí. Bueno, Flor, muchísimas gracias por tu calidez, por aceptar esta entrevista y te estarán escuchando y aprendiendo de lo que haces. Muchas gracias a vos por la invitación, Lord. Bueno, nos vemos la próxima en un episodio más de La Voz de tu Marca. Chau, chau.